Hola hermanos, el día de hoy, 3 de octubre del 2022, es lunes de la 27ª semana del tiempo ordinario, del tiempo durante el año. Hoy es día del tercer prepósito general de la Compañía de Jesús. Después de San Ignacio de Loyola, pues para que vean ustedes, San Francisco de Borja. Es San Francisco de Borja y Aragón, porque resulta ser que por el lado de su mamá, pues él estaba emparentado con la casa de Aragón. Su papá era, olvídense, don Juan de Borja y Enríquez, había sido, o era, tercer duque de Gandía y estaba emparentado también con, como les digo, por su mamá, era hija natural de Alonso de Aragón, que fue virrey de Aragón precisamente, y que era hijo ilegítimo de Fernando II de Aragón, para que se hagan ustedes la idea, Fernando II, el rey Fernando, el católico, y en fin. Y bueno, él, hagan de cuenta que sería él era bisnieto, o sea que el bisabuelo fue el Papa Alejandro VI. Rodrigo de Borja. Bueno, nacido en Gandía en 1510, un 28 de octubre de 1510, él de pequeño, fíjense que tuvo esas inclinaciones hacia la vida religiosa, digamos, hacia la vida monástica, pero su papá lo envió desde muy pequeño pues a que entrara en la corte, y entonces imagínense con quién, con Carlos I de España, Carlos V de Alemania, y él estuvo ahí en la corte, participó en un montón de cosas, acompañó a la reina Juana la Loca, cuando estuvo ella encerrada ahí en Tordesillas. Acuérdense que se fue a vivir ahí porque ahí estaba enterrado Felipe el esposo, Felipe IV el Hermoso, y bueno, y hagan de cuenta que pasó luego se casó con una dama también de la corte, caballeriza mayor de la reina Isabel, que se llamaba Leonor de Castro, y luego fue nombrado porque le tenía muchísima confianza la reina Isabel. Acuérdense que la reina Isabel era precisamente la mujer más hermosa del mundo, así lo decían, la mujer más hermosa del mundo. Ella va a morir un 1 de mayo de 1539 y entonces le encomendaron a él trasladar el cuerpo de Isabel hasta Granada, donde estaban enterrados los reyes católicos. Y entonces pasó una semana, imagínense, en mayo todavía la fuerza del calor, se descompuso por completo el cuerpo, y aquella mujer que había sido hermosísima fue irreconocible. De hecho, él terminó diciendo, pues yo la coloqué ahí, pero no puedo reconocerla porque no sé si es ella. Y desde ahí tomó la decisión. Fíjense que él consideraba que el 1 de mayo de cada año era el día de su conversión. Sí, así lo consideraba él, porque ahí fue cuando él decidió no servir nunca más a un rey que pueda morir. Y entonces por eso decidió pues entrar, digamos, en la vida religiosa, si lo quieren, pero el problema es que, él estaba casado, ¿no? Así que por lo tanto no podía hacerlo. Resulta que el rey, don Carlos V, lo nombró virrey de Cataluña, y allá estuvo como virrey de Cataluña. Estando ahí conoció a los jesuitas, sobre todo a Pedro Fabro, que fue su gran preceptor, si lo quieren, y él fue gran bienhechor de los jesuitas. Ayudó a construir, por ejemplo, el Colegio Romano, es el primer seminario que se hizo en Roma, y además él fundó la Universidad de Gandía, para que vean ustedes la importancia de este hombre. Resulta ser que su esposa va a morir en 1546, y entonces él dice, aquí estuvo. Decide hacerse jesuita, renuncia a todos sus títulos, imagínense ustedes, virrey de Cataluña y todo aquel montón de títulos, duque de Gandía, marqués de Loimbra, o sea que tenía un montón de títulos, pues todo eso lo entregó en manos de su hijo Carlos, el primogénito, y entonces pues decidió entrar en la Compañía de Jesús. Fíjense cómo será que una vez toma la decisión de hacerse jesuita, de entrar a la vida religiosa, lo nombraron cardenal, pero él lo rechazó. Él no quiso. Y entonces pasará en 1554 a ser llamémosle, es como el administrador general de los jesuitas, ¿verdad? Se le llama comisario general. Y al 1565 pasó a ser el prepósito general, el padre general de toda la orden. No tienen idea, todo el bien que hizo realmente le dio una forma más clara a la vida dentro de los seminarios, de los jesuitas, ordenó muchísimo, miren, y al mismo tiempo, sobre todo, tenía la mirada puesta en Alemania, ¿verdad? Por el tema de la reforma protestante, y entonces motivó muchísimo el asunto. Los colegios de los jesuitas llegaron a ser más de 150 en la época en la que él fue general de la orden.
Era un gran músico, oigan. Eso se me había olvidado decirle, gran músico, le encantaba componer música y bueno, y ahí iba. Estuvo como general de la orden hasta 1572, evidentemente en 1572, porque será la fecha de su muerte. Él va a morir, él realmente, fíjense, que murió el 30 de septiembre. ¿Se acuerdan que hablábamos de la Teresita el sábado? Ella murió un 30 de septiembre, realmente. Él también muere un 30 de septiembre, pero en el calendario se colocó el día más cercano al 30 de septiembre que estuviera libre. Acuérdense que ayer eran los ángeles custodios, entonces el siguiente día, el 3 de octubre. Entonces por eso no se celebra el 30 de septiembre, porque ya sabemos que es día de San Jerónimo. Y bueno, fue canonizado en 1671, y ya les digo, algunos incluso llegan a decir que él será el segundo, digámoslo así, fundador de los jesuitas. ¿Por qué? El padre Diego Laínez, que fue el anterior después de San Ignacio, claro que hizo muchísimo bien, no hay que negarlo. De hecho, fue él, Diego Laínez, el que le fue involucrando en toda la vida y en los tejes y manejes de la Compañía de Jesús, pero realmente a él se le atribuye muchísimo de todo el orden. Ya les digo, sobre todo, él miró hacia adentro de la compañía y todo el bien que debía hacer y fue ordenando muchísimo la vida de los jesuitas. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy, siempre por el tiempo. Yo sé que me he tardado mucho en los últimos días hablando de los santos, pero me encanta. Bueno, comenzamos a leer hoy la carta a los Gálatas, O sea, vamos a leerlo toda esta semana, la carta a los Gálatas. Entonces, capítulo 1, versículos del 6 al 12. Hermanos, me extraña mucho que tan fácilmente hayan abandonado ustedes a Dios Padre, quien los llamó a vivir en la gracia de Cristo, y que sigan otro evangelio. No es que exista otro evangelio, lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes tratando de cambiar el evangelio de Cristo. Pues sépanlo bien, si alguien, yo mismo o un ángel enviado del cielo, les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que sea maldito. Se lo acabo de decir, pero se lo repito, si alguno les predica un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea maldito. ¿A quién creen que trato de agradar con lo que acabo de decir? ¿A Dios o a los hombres? ¿Acaso es esta la manera de congraciarse con los hombres? Si estuviera buscando agradarles a ustedes, no sería servidor de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio predicado por mí no es un invento humano, pues no lo he recibido ni aprendido de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sí y no, esto último, o sea, porque Pablo recibió el mensaje de parte de los apóstoles, lo recibió de Bernabé. Acuérdense que Bernabé va a ser su gran, maestro de novicios, no sé cómo llamarle, va a ser su promotor vocacional, San Bernabé. Pero claro, escuchó a Pedro, escuchó a Juan, es decir, sí los conoció. Entonces, por lo tanto, vamos, es claro que él habla de esta relación con Cristo porque su relación personal le llega a confiar en que efectivamente lo que está transmitiendo es lo que quiere Cristo. Qué duro esto, ¿no? Piénsenlo, porque Pablo está criticando que los Gálatas, sencillamente, hayan cambiado tan fácilmente. Y piensen que es una persuasión humana, por eso Pablo lo pregunta, ¿no? ¿A quién creen que estoy buscando agradar con todo esto? Si yo no estoy queriendo quedar bien con ustedes, yo lo que estoy haciendo es predicando el Evangelio. Y 2 veces lo repite. Vean ustedes lo grave, gravísimo. Quien les anuncie un Evangelio distinto, sea maldito. Madre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos malditos hay en este mundo? Perdonen. ¿Cuántos malditos? Porque hay un montón que ahí se las dan de grandes predicadores y no están predicando el Evangelio de Jesucristo. Están predicando cualquier cosa menos el Evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que a veces la gente no entiende. Terminó, fíjese, padre, que mi hija pues bueno, al final allá está en una iglesia del Triángulo Cuadrado. Y entonces, y uno les dice, pero ¿por cómo, hombre? Ayúdele para que esté en la fe. No, padre, si allí también alaban a Dios. Upa. Cuidado, mucho cuidado. Yo tengo que ser muy franco con ustedes, así como lo es Pablo. Yo no estoy pretendiendo agradarles a ustedes tampoco. Hay que enseñar lo que manda el Señor Jesucristo y no podemos. Hay tanto engaño, tanta secta, tanta tergiversación del Evangelio que hay que decirlo con toda claridad. Eso no es de Dios, eso es maldito. Bueno, vamos, el Evangelio. Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37, ya, ¿verdad? Todos saben a qué me refiero. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado bien, si haces eso, vivirás.
El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo, un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo, cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién de los 3 te parece que se portó como prójimo? Ojo con esto, ¿no? Hay que insistirlo siempre, una y otra vez. Es que el otro no es mi prójimo. Yo debo portarme como prójimo del otro. Vean la diferencia, cuidado. Porque esta persona está cerca mía o está a este lado al otro, eso no le hace prójimo mío. Soy yo el que me hago prójimo de él cuando yo me acerco a él, le veo, reconozco su dificultad, reconozco su crisis, reconozco su dolor, me acerco, le unjo, le curo, le cargo y le acompaño. Y prometo volver. Todo eso es precisamente la samaritaniedad de la iglesia. En eso consiste. Porque claro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Ser samaritano. ¿Cómo? Pues sí, amar al Señor sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Ahí está la clave. Es decir, ser samaritano. No ser samaritano porque es de Samaria, no, sino actuar como prójimo. Eso es lo que nos distingue, eso es lo que significa el mandamiento principal de la ley. Eso es conseguir la vida eterna. No es por lo que usted sabe, ni por lo que yo sé, por cuánto reza o por cuánto rezo yo. No, la salvación, todo eso está muy bueno, pero viene como consecuencia de la samaritaniedad. Sin eso, nada. Se los decía ayer, creo, cuando les hablaba de fe sin obra concreta, sin ser servidores, no sirve. El verdadero servidor de Cristo, decía Pablo, es el que anuncia el Evangelio tal cual es, no el que lo tergiversa. Bueno, es lo mismo. El Evangelio es eso. El Evangelio de Jesucristo es el amor. Así que por lo tanto, al comportarme como samaritano, al acercarme al otro, a buscarle al otro, a ayudar al otro, a acompañar al otro, entonces soy verdadero seguidor del Señor Jesús. Les invito a hacer oración. Dame, Señor, unos ojos de fe para descubrir que tú eres mi buen samaritano. Te duelen mis sufrimientos y te acercas a mí para curarme, en los niños y en las personas sencillas, en todos los que me ofrecen amor y perdón, en la belleza de la creación, en la celebración de la Eucaristía. Tú compartes conmigo tu amor, tu palabra, tu cuerpo y tu sangre, que la fuerza de tu espíritu me impulse a ser buen samaritano. Señor, danos una mirada y un corazón que no pasen de largo ante las personas necesitadas de atención, alimento o esperanza. Que la comunión contigo me ayude a romper mis planes y compartir mi tiempo y mi dinero, a trabajar por una iglesia que sea compasiva y samaritana. Amén. El Señor esté con ustedes. Y por intercesión de San Francisco de Borja, les bendiga a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Muy feliz lunes para todos.